Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Soy Henry Risoner, supervisor de construcción para Case Construcciones, una de las empresas más grandes de nuestro estado. Jim Case construyó la mejor y más diversa compañía en el sector de la construcción. Si quieres un edificio, los construimos. Desde pequeñas oficinas profesionales de un solo piso hasta rascacielos de 100 pisos. Si quieres una casa, tenemos una división de construcción de viviendas. Nuestra división de construcción de carreteras ha construido más de la mitad de las carreteras en este estado, y en varios estados circundantes. Actualmente superviso la división de construcción de carreteras. Tengo una doble titulación en Ingeniería Civil y Gestión de la Construcción, y llevo 3 años en Case. Espero, con un poco más de antigüedad y un historial sólido, poder pasar a la división de construcción de edificios porque implica menos viajes en general, y muchas menos noches fuera de casa. Jim Case y Andrew Risoner, mi padre, ambos sirvieron en la Marina como civis. CB son las iniciales de Batallón de Construcción. Él y mi padre sirvieron en la Guerra del Golfo. Fueron asignados para intentar apagar los incendios en los campos petroleros de Kuwait, iniciados por los iraquíes mientras se retiraban durante la Operación Tormenta del Desierto. Planeaban empezar su propia empresa cuando regresaran del desierto. Sin embargo, mi padre comenzó a acercarse a un pozo cuando un misil sin detonar explotó debido al tremendo calor del fuego cercano. Mi padre y otros 4 miembros de su equipo no lograron salir con vida. Jim tenía culpa de sobreviviente. Él se suponía que debía liderar ese equipo, pero estaba siendo tratado por una quemadura en el brazo y mi padre se ofreció como voluntario. Después de que terminaron de apagar los incendios, Jim volvió a casa. Le prometió a mi madre que se encargaría de cuidarla a ella y a mí, su único hijo. Jim pronto se convirtió en una presencia constante en nuestra casa. Se ocupaba del césped, la remoción de nieve, la basura y cualquier reparación necesaria. Pudo usar el Haybill y su estatus de veterano para conseguir préstamos a bajo interés. Compró una pequeña empresa donde el dueño se estaba jubilando. Mantuvo a los equipos originales y se enfocó en la construcción de viviendas. Sus casas eran simplemente las mejor construidas en la zona y su reputación creció. Vio la oportunidad de desarrollar comunidades de viviendas, y en 5 años se había convertido en el desarrollador más grande de 10 condados. Tomó las ganancias que había ganado con su sudor y esfuerzo, y las invirtió en comprar una empresa que se enfocaba en la construcción de carreteras. Exigía que las carreteras que construían mantuvieran los mismos altos estándares de calidad por los que se conocían sus casas. Más tarde, contrató a sus propios arquitectos y comenzó a diseñar y construir edificios comerciales. En 10 años, Case tenía una reputación impecable por la más alta calidad a un costo razonable. Trataba de manera justa con los trabajadores y tenía el respeto de los líderes sindicales, así como de los trabajadores de base. Los artesanos querían trabajar para Jim Case y sus proyectos siempre se entregaban a tiempo o antes, y rara vez superaban el presupuesto. Jim Case había pasado tanto tiempo en nuestra casa que él y mi madre se enamoraron, y finalmente se casaron 2 años después de la muerte de mi padre. Jim fue un gran esposo y un padrastro fantástico. Yo solo tenía 7 años cuando se casaron y comencé a llamarlo papá. Al principio, él se oponía, pero mi mamá le dijo, así es como Andy habría querido que fuera. Papá me llevaba con él al trabajo y me familiaricé con los sitios de construcción, así como con las oficinas en el centro de la ciudad. Él me inspiró a aprender el negocio. Pagó por mi educación y me dio mi primer trabajo. Comencé desde abajo, al menos en lo que correspondía con mi educación. Él planeaba que yo tomara las riendas una vez que completara mi formación. No hay 2 formas de decirlo, los viajes constantes eran duros, y habían comenzado a crear cierta fricción en casa. Conocí a Sandy en la universidad. Salimos durante 3 años y le propuse matrimonio justo después de comenzar a trabajar en Case. Sandy tiene un cabello rubio hermoso, ojos azul hielo y una sonrisa que podría derretir un iceberg. Sandy siempre llamaba la atención. Habíamos discutido la idea de comenzar una familia, pero ella se negó a considerar siquiera la idea de quedarse embarazada mientras yo estaba merodeando por Dios sabe dónde todo el tiempo. Supongo que podía entenderlo, aunque mamá y papá estarían allí para apoyarla. Incluso llegué a decirle eso una vez y me dijo que no era lo mismo. Ella quería que compartiéramos la experiencia. Así que, se mantuvo firme en seguir usando anticonceptivos. Trabajé tan duro como pude para salir de la división de construcción de carreteras. Y estar en casa con un horario más regular. Papá siempre organizaba un gran picnic de la empresa el 4 de julio. Le daba a toda la compañía un fin de semana largo y había juegos y atracciones. Era un evento realmente orientado a la familia. Papá trataba a sus empleados como si fueran familia. Hacía préstamos para autos y casas y ayudaba a cualquiera de su equipo que tuviera dificultades. Todos esperaban con ansias la gran celebración cada año, incluidos Sandy y yo. Como dije antes, Sandy llamaba la atención, y para los trabajadores de construcción curtidos, era como miel para las abejas. Sin embargo, sabían que era mi esposa,
y me respetaban lo suficiente como para ser educados mientras la miraban con deseo, y se aseguraban de no faltarle el respeto a papá coqueteando con su nuera. Excepto por un idiota grosero llamado Dave Rumson. Sandy fue a jugar voleibol mientras yo ayudaba a papá a servir más cerveza. Me acerqué a la cancha tan pronto como terminé y vi a Rumson agarrar a Sandy por el trasero, 2 veces mientras estaban en el mismo equipo. Intentó acorralarla después del juego, pero ella lo abofeteó y se alejó. Tuve una charla con el capataz de Rumson. Le conté lo que había presenciado y le dije que pusiera en orden a Rumson o sería despedido. Pensé que eso sería el final del asunto. Jim había ofertado y ganado un gran proyecto de repavimentación de carreteras a unos 320 kilómetros de casa. Era un contrato estatal y pagaba una prima enorme si se terminaba antes de la fecha límite. Si no se completaba a tiempo, los sobrecostos serían absorbidos por la empresa y no se pagaría ninguna bonificación. Así que, como es lógico, mantenía a papá preocupado y a mí ocupado, y en la carretera, más que nunca. Por supuesto, los viajes constantes tenían a Sandy y a mí tensos. Le dije que no me gustaba más que a ella y que yo era el que estaba atrapado en moteles baratos, comiendo comida grasienta en un comedor, y pasando las noches solo. Le dije que ella tenía a mamá, a papá y a sus amigos. Mi argumento no le convenció mucho. Parecía que cada vez que estaba en casa, ella pasaba el tiempo enfadada conmigo en lugar de estar conmigo. Le mencioné a papá lo que había pasado y me dijo que si lograba mantener el trabajo en marcha, y lo terminábamos a tiempo para ganar la bonificación, me trasladaría a la división de viviendas y no tendría más que preocuparme por viajes de un solo día. Me dijo que quería un nieto para consentir. Traté de darle a Sandy la buena noticia antes de salir en lo que esperaba fuera mi último viaje. Era el 9 de noviembre de 2018 y solo nos quedaban 16 kilómetros por repavimentar. Y las condiciones meteorológicas pronosticadas parecían favorables para terminar 2 semanas antes de la fecha límite. Sin embargo, Sandy se molestó tanto porque tenía que pasar la noche fuera un viernes que se negó a hablar conmigo. Llegó al punto de encerrarme fuera del dormitorio. Así que me levanté temprano después de una noche inquieta en la habitación de invitados, y salí a la carretera a las 3 de la mañana. Desayuné rápido y llegué al sitio de trabajo a las 8 de la mañana. Cuando me encontré con Sam Lennart, mi capataz, me sorprendió gratamente descubrir que él y el equipo habían trabajado durante toda la noche, y habían terminado la repavimentación. Solo quedaba recoger la señalización, los conos y las barricadas, y regresar a casa. ¡Lo logramos! Estaba tan emocionado que llevé a todo el equipo a almorzar. Le di $500 a Sam y le dije que las cervezas, hamburguesas y alitas estaban por mi cuenta una vez que regresaran a la ciudad, y que debía llevar a todo el equipo a Mulligan's. Usé mi tarjeta de crédito corporativa en el restaurante para pagar la comida y luego cancelé mi habitación. Recogí mis maletas y salí rumbo a casa. Calculé que llegaría a casa a las 6 de la tarde y que llevaría a Sandy a celebrar. Llamé a papá para darle la buena noticia. Le pedí que pusiera a Connie, nuestra gerente de oficina, al teléfono, porque quería que hiciera una reserva para las 8 de la noche en Cirque, el restaurante favorito de Sandy, y que ordenara una botella de su mejor champaña. También le pedí que ordenara una docena de rosas y las hiciera llegar a mi casa. Le di la información de mi tarjeta de crédito personal, y le dije que hiciera una reserva para la cena en Cirque para ella y Joe, su esposo, quien es superintendente de obra en la división de viviendas, y que comprara un certificado de regalo de $500 para cubrir la velada. Ella era el corazón de la oficina y se lo merecía. Poco después de colgar, me enredé en un accidente que retrasó el tráfico y me atrasó 1 hora. Llegué a casa a las 7 de la tarde y corrí hacia una casa a oscuras. Sandy no estaba por ninguna parte. Vi las flores sobre la mesa. Me di cuenta de que Sandy no se había molestado en llamarme. Ella siempre llamaba si salía para que yo no me preocupara si no contestaba mi llamada, y para no ser interrumpida en medio de la cena o una película. Supuse que llegaría pronto, así que me di una ducha rápida y me vestí. A las 7:45 me di cuenta de que no llegaría a tiempo para la cena, así que llamé y cancelé. Tomé una cerveza, me hice un sándwich y pensé que la celebración tendría que esperar. Me senté en la mesa de la cocina mientras terminaba de comer. Escuché un ruido en el garaje y claramente una voz masculina. Sabía que no era papá. Siempre llevaba una Taurus 9 milímetros para protección, y me la había vuelto a poner para salir a cenar porque me sentía desnudo sin ella. Así que rápidamente saqué mi arma de la funda cuando escuché que la puerta se abría. De repente, la silueta de un hombre apareció en la entrada del garaje hacia el cuarto donde estaban la lavadora y la secadora. Apunté al centro de la silueta, quité el seguro y disparé 3 veces. Escuché un ruido fuerte cuando el cuerpo cayó al suelo. Estaba a punto de llamar al 911 cuando escuché un grito en el garaje que reconocí como el de Sandy. La operadora del 911 respondió, y le dije que acababa de disparar a un intruso que entraba en mi casa y que el cuerpo no se movía. Le dije que los gritos que escuchaba eran de mi esposa,
que venía del garaje por donde había entrado el intruso. Me dijo que la policía y una ambulancia estaban en camino. Inmediatamente fui a buscar a Sandy. ¿Había sido abusada o herida? Tan pronto como la vi, le pregunté, cariño, ¿estás bien? Ella gritó, lo asesinaste. Corrió lejos de mí y subió las escaleras, donde escuché la puerta de nuestro dormitorio cerrarse de golpe. Estaba confundido. Miré el cuerpo en el suelo y era nada menos que Dave Rumson. Mientras esperaba a la policía, llamé a papá y le conté lo que había pasado. Y que no tenía ni idea de lo que Sandy había dicho. Me dijo que no dijera nada hasta que él y su abogado, Ken Rosenthal, llegaran. Quité el cargador de mi Taurus, retiré la bala que estaba en la recámara, y dejé la corredera abierta, colocando el arma en la mesa. Intenté hacer que Sandy saliera de nuestra habitación. Quería saber qué estaba pasando. Algo olía mal. Me di por vencido y bajé las escaleras justo a tiempo para ver varias armas apuntando hacia mí y a los policías gritando. «Manos arriba, ¿dónde está tu arma?» Levanté las manos y seguí sus órdenes. Les dije que el arma estaba descargada y sobre la mesa, con el cargador y la bala de la recámara al lado de la pistola. Me esposaron y me leyeron mis derechos justo cuando papá y Ken entraban en la casa. Fue entonces cuando mi amorosa esposa decidió aparecer. Gritó, lo asesinó, mató a Dave. La llevaron a la cocina para interrogarla. Ken les dijo a los oficiales que no hablaríamos hasta que los detectives hubieran realizado su investigación. Los oficiales decidieron llevarme a la comisaría hasta que se determinara si se presentarían cargos. Me llevaron a la comisaría local, donde pasé las siguientes 72 horas. Cuando me interrogaron, me dijeron que mi esposa les había dicho que yo había asesinado a su amigo, y que él había sido invitado por ella. Les dijo que yo debía haberme enterado de su amistad, malinterpretado su relación, y que lo maté por celos, y que me estaban acusando de asesinato capital. Me tomaron las huellas dactilares. Me fotografiaron y me ingresaron en el centro de detención del condado hasta mi audiencia el lunes. Siguiendo el consejo de mi abogado, no dije nada. Decir que estaba completamente y totalmente sorprendido por la actitud y comportamiento de mi esposa sería quedarse corto. No tenía conocimiento previo de su aventura con Rumson o con nadie. Si bien ella había expresado de manera clara su descontento con mis viajes, y su última rabieta por mi viaje de este pasado viernes, nunca vi la rabia descontrolada que mostró desde que se desarrollaron los eventos de los últimos días. El dolor y la humillación fueron devastadores. A la mañana siguiente, cuando llegó Jarvis, se realizó una segunda entrevista después de mi consulta con el abogado. Jarvis les dijo que estaba invocando el Estatuto de Defensa del Hogar y que simplemente, como me habían entrenado, disparé a un intruso que avanzaba y en ese momento desconocido, ya que entró a la residencia sin anunciarse y se creía que estaba adentro sin permiso. Quien presentó una moción para la libertad bajo fianza, citando mis fuertes lazos con la comunidad y la falta de antecedentes penales. Sin embargo, fue un punto discutible, ya que nunca se había concedido fianza en un caso de pena capital en este condado. Así que fui enviado a la cárcel del condado en espera del juicio, y pasé 18 meses difíciles allí antes de que mi caso llegara a los tribunales. La fiscal del distrito, Angela Caskenette, creía tener un caso seguro con un testigo ocular. Aunque mi esposa no podía ser legalmente obligada a testificar contra mí, parecía más que dispuesta a hacerlo. Se negó a hablar conmigo en absoluto. A instancias de mi padre, quien contrató al mejor abogado penalista del país. Dwight Allen Jarvis era el hombre de confianza de los ricos y famosos cuando se metían en serios problemas. En nuestra primera reunión, le conté todo lo que sabía, incluyendo el hecho de que no tenía ni idea de que mi esposa y Rumson estuvieran involucrados de alguna manera. Le conté lo que sucedió, que Rumson, a quien no conocía en ese momento, había entrado y era la única voz que escuché. Vi una silueta de lo que creía era un intruso entrando en mi casa. Temí por mi vida, ya que no sabía quién había entrado y ciertamente no tenía idea de que era un invitado de mi esposa, ya que no tenía ni idea de dónde había estado ella desde temprano en la tarde. No dejó ninguna notificación de su paradero ni respondió su teléfono o el de casa. Le dije que dejé varios mensajes de voz en nuestra contestadora y en su teléfono. También le conté que Sandy estaba en el garaje cuando se realizaron los disparos y que no pudo haber visto el tiroteo. No sabía que ella estaba allí hasta que gritó después de que se dispararon los tiros. Ella sabía que yo llevaba una pistola para protección. Le conté sobre cómo el trabajo terminó temprano y sobre las reservas para cenar que tuve que cancelar, porque ella no estaba en casa a tiempo. Tenía hambre, así que me senté en la mesa y estaba comiéndome un sándwich mientras esperaba que llegara a casa. Fue entonces cuando Rumson entró a la casa solo y en relativa oscuridad. Ella debió haber notado mi coche en el garaje y darse cuenta de que estaba en casa, pero no recibí ninguna advertencia. Le informé que había tomado una cerveza con mi sándwich. Le hablé sobre todos los viajes y cómo Sandy estaba descontenta, especialmente con este último. Le conté sobre haber sido encerrado fuera de la habitación y sobre el incidente en el picnic,
que nunca mencioné a Sandy porque ella lo había rechazado. Así que no le di más importancia después de hablar con Bill ese mismo día. Le dije que nunca había hablado con Rumson en persona, y solo lo conocía como un empleado en otra división. Yo no era su supervisor inmediato. Aunque amenacé con despedirlo, no habría sido yo quien llevara a cabo la acción. Bill tomaría esa decisión si fuera necesario. Le conté que mi padrastro había sido informado y que apoyaba la acción si fuera necesario, porque tal comportamiento no se toleraba en su empresa. Jarvis me agradeció y me dijo que no me preocupara, y recomendó que cuando la fiscal me ofreciera un acuerdo, lo rechazara, porque el caso no era tan seguro como ella pensaba. Jarvis era muy bueno y le costó mucho dinero a mi padre. Contrató a un equipo de investigadores para hacer una investigación exhaustiva de la relación entre Rumson y Sandy. Le di permiso para registrar mi casa y nuestros autos. Trabajó incansablemente y construyó un caso sólido durante los 18 meses que pasé en la cárcel. Me sentí traicionado por Sandy y traté de no creer que me había engañado. Lamentablemente, Jarvis pudo encontrar varios testigos que los vieron juntos cuando yo estaba fuera de la ciudad. Luego testificaron sobre caricias, besos y abrazos inapropiados para una mujer casada. Hubo vídeos de cámaras de seguridad de estos actos en público, de encuentros clandestinos en su apartamento. Estaba devastado y con el corazón roto. Afortunadamente, mamá y papá estaban ahí para mí. Mi juicio comenzó el 5 de mayo de 2020. La fiscal presentó su caso en su alegato inicial. Afirmó que estaba involucrado en un triángulo amoroso, y que cuando escuché a mi esposa y a su amante entrar en la casa, decidí usar las leyes de defensa del hogar, de nuestro estado para eliminar al hombre que amenazaba mi relación y matrimonio. Dijo que mi esposa, por voluntad propia, se ofreció a testificar para el Estado. La señora Risoner tenía un amigo masculino, pero eso no justificaba una sentencia de muerte. Afirmó que no estaban involucrados sexualmente y que si su esposo la hubiera confrontado, ella habría terminado la relación a petición suya si realmente le molestaba. Concluyó diciendo que después de que el jurado viera todas las pruebas que se presentarían, debían encontrar al señor Risoner culpable de asesinato capital. Jarvis usó su alegato inicial para poner en duda el caso de la fiscalía, y comenzó a cuestionar la credibilidad de la testigo estrella de la acusación, Sandy. Le dijo al jurado que las pruebas apoyaban otra teoría de los hechos, y que probaría que la señora Risoner estaba en el garaje después de haber estado jugando con la víctima, y estaba limpiándose cuando se realizaron los disparos. Desde su posición, no hay manera de que pudiera haber presenciado el tiroteo y, por lo tanto, su testimonio sobre ese hecho era pura especulación. Continuó diciendo que el señor Risoner no tenía idea de que ella estaba involucrada en una aventura extramatrimonial, y mucho menos con el sospechoso. Añadió que su cliente tenía programado estar fuera de la ciudad esa noche, pero regresaba temprano. Les dijo a los jurados que las pruebas mostrarían que el señor Risoner había hecho varios intentos de contactar a su esposa, sin éxito. Posteriormente, el informe policial no mostró evidencia de ninguna nota o cualquier tipo de comunicación por parte de la señora Risoner para informar al señor Risoner sobre sus planes para esa fatídica noche. Concluyó diciendo que las pruebas sacarían a la luz que la testigo estrella de la fiscalía estaba, de hecho, involucrada en una aventura clandestina con la víctima, y que estaba mintiendo sobre la naturaleza de su relación con la víctima y sobre lo que vio la noche en cuestión. Con los primeros disparos realizados, la fiscalía comenzó a presentar su caso. Introdujeron mi Taurus como evidencia, así como los 3 casquillos disparados. Contaron con un perito forense que testificó que las huellas digitales y el ADN me pertenecían. El Taurus estaba registrado legalmente a mi nombre. También testificó que se encontró residuo de pólvora en mi mano y ropa, lo que era consistente con haber disparado recientemente una pistola. Añadió que había hecho una coincidencia balística positiva con 2 de los proyectiles recuperados del cuerpo de la víctima, Dave Rumson. A continuación, el forense testificó que, tras una autopsia del señor Rumson, se determinó que la víctima murió por heridas de bala. Había 3 heridas de bala en el torso de la víctima. Se extrajeron intactos 2 proyectiles de 9 milímetros, uno del corazón de la víctima. Un tercero estaba demasiado fragmentado para ser analizado. La fiscalía presentó documentación que demostraba que el CSI, los detectives, el forense y el científico forense habían establecido y mantenido una cadena de custodia clara. Jarvis no tuvo preguntas sobre esta evidencia. Luego, la fiscalía llamó al detective principal, Dana Iversen, a testificar. Iversen declaró que llegó al lugar después de que los oficiales uniformados aseguraron la escena del crimen y colocaron al acusado, el señor Risoner, en esposas y le leyeron sus derechos Miranda. Dijo que el padrastro del acusado y su abogado habían llegado antes que él y le aconsejaron al acusado no responder preguntas en ese momento. Iversen agregó que había entrevistado a la testigo, la esposa del acusado, la señora Risoner. Ella declaró que había invitado a la víctima a cenar, y que iban a pasar el resto de la noche en su casa viendo una película en televisión.
Afirmó que no sabía ni esperaba que su esposo estuviera en casa. Dijo que el señor Rumson había entrado antes que ella, ya que estaba sacando algunos bocadillos del coche cuando escuchó ruidos dentro de su casa. Ella dijo que corrió al cuarto de servicio cuando se escucharon los disparos. Tras los disparos, su esposo salió preguntándole si estaba bien. Dijo que su esposo sabía del interés del señor Rumson en ella desde un picnic de la empresa, cuando hizo que el supervisor de Rumson, Sam Lennart, amenazara con su trabajo si continuaba persiguiendo a la señora Risoner. Sin embargo, la señora Risoner le dijo que su esposo malinterpretó los eventos en el picnic, y que ella y Rumson solo eran amigos y se había exagerado. Él le dijo al fiscal que encontró un Taurus 9 mm descargado en la mesa de la cocina, descargado por la víctima con el cargador, y el cartucho en la recámara al lado de él con la corredera bloqueada en la posición abierta. Olía como si hubiera sido disparado recientemente. El CSI encontró 3 casquillos de 9 mm en el suelo, y que la víctima tenía 3 heridas de bala en el pecho. Agregó que, basado en la evidencia, decidió mantener al acusado, el señor Risoner, en custodia para interrogación y luego decidió arrestarlo por asesinato capital. Testificó que, según el acusado, vio a un hombre desconocido entrando en su residencia y estaba en silueta, por lo que su rostro no era visible. El acusado alegó que temía por su vida, y se defendió disparando su Taurus 9 mm 3 veces a la víctima en defensa propia. El arma está registrada ilegalmente en posesión del señor Risoner para protección, y él invocó el Acta de Indemnidad de Protección Personal y Seguridad, conocida como Defender la Vivienda, y negó vehementemente conocer la identidad de la víctima en el momento en que se dispararon los tiros, o que había sido invitado a entrar por su esposa. Cuando la fiscalía terminó, Jarvis interrogó al detective. Le preguntó a Iversen por qué decidió acusarme de asesinato capital. A Iversen le dijo al tribunal que en realidad fue la fiscalía quien tomó la decisión final, basada en la evidencia circunstancial y el relato de la señora Risoner sobre los eventos, por lo que decidieron presentar los cargos. Jarvis le preguntó a Iversen, entonces, ¿sin el testimonio de la señora Risoner, hubiera presentado cargos? A Iversen simplemente respondió, no lo creo. Es difícil decirlo. Me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para investigar las cosas más a fondo. Jarvis preguntó, ¿todavía está siguiendo el caso? A Iversen respondió, no, ha concluido de nuestra parte. Jarvis le agradeció y fue despedido. Mi esposa, la testigo estrella de la fiscalía, era la siguiente. Su disposición a traicionarme completamente y de manera absoluta con su testimonio me dejó en shock, herido y humillado. Podía entender su soledad y frustración e incluso su aventura por eso. Sin embargo, la ira, el desprecio y la total falta de consideración hacia mí eran algo inconcebible. Sin embargo, su humillación pública al ofrecer evidencia en mi contra tendría que esperar hasta el día siguiente, ya que el juez convocó un receso para la noche. Me quedé en mi celda contemplando cómo mi vida aparentemente maravillosa se había deteriorado tan rápidamente. Nunca me había sentido tan solo, mientras yacía en el catre de esa celda de la cárcel esperando la experiencia más dolorosa e innegablemente dolorosa de mi vida. A la mañana siguiente, después de un tazón de avena fría y café aún más frío, me llevaron a vestirme para la corte, encadenado y cargado en el transporte. Me colocaron en la celda de espera en el juzgado a las 7 de la mañana. A las 8 de la mañana, Jarvis llegó y me preparó para el testimonio de mi esposa, y me dijo que no tenía más opción que hacer todo lo posible para destruir cualquier resto de credibilidad que ella tuviera, y necesitaba estar preparado y permanecer sin emociones, y no permitir que el jurado viera ninguna expresión de emoción que pudiera afectar sus opiniones. El juicio comenzó a las 9 de la mañana. El jurado fue sentado y luego el juez, el honorable Arlan B. Ferguson, presidió. Arlan Ferguson era conocido por su agudamente legal, conservador pero justo y un verdadero jurista. Nadie faltaba el respeto al santuario de su sala de audiencias, o a las restricciones justas y equitativas del debido proceso y la letra de la ley. La fiscal procedió a llamar a Sandy al estrado. Me senté lo más estoico posible mientras mi esposa subía al estrado y prestaba juramento. La fiscal le pidió que contara su versión de los eventos del 9 de noviembre de 2018. Sandy se emocionó y Angela Casquenette le dijo que se tomara su tiempo. Sandy recuperó la compostura y comenzó a relatar su historia. Ella le dijo al jurado que había estado viendo a Dave Rumson durante aproximadamente 2 semanas, antes del 9 de noviembre de 2018. Nuestra empresa había tenido una fiesta de disfraces y yo estaba fuera de la ciudad por un trabajo. Ella decidió ir. Fue en la fiesta donde se encontró con Rumson. Él había coqueteado con ella en el picnic del 4 de julio y ella le dijo que se fuera. Sin embargo, ella había estado esperando con ansias la fiesta y estaba enojada porque su esposo, el acusado, no podía asistir. Así que, dijo que había comenzado a beber un poco más de lo normal y pronto se encontró ebria. Rumson le pidió varias veces que bailara y ella rechazó sus avances.
A medida que la noche avanzaba y su nivel de intoxicación aumentaba, finalmente cedió y bailó con él. Él continuó dándole bebidas y al final de la noche ofreció llevarla a casa. Una vez en su casa, la besó y ella intentó resistirse, pero con sus inhibiciones disminuidas por el alcohol, comenzó a responder, aunque nada pasó más allá de los besos. Él siempre sabía cuando su esposo estaba fuera de la ciudad y llamaba o pasaba por allí durante esos periodos. Ella había encontrado a Rumson atractivo y estaba enojada con las frecuentes ausencias de su esposo. Finalmente, decidió verlo cuando su esposo estuviera fuera de la ciudad. En ese viernes, no esperaba que su esposo estuviera en casa y había invitado a la víctima, Dave Rumson, a su casa. Estaban entrando a la casa cuando escuchó 3 disparos y encontró al señor Rumson inconsciente y en el suelo, en un charco de sangre bastante grande. Corrió al piso de arriba y se encerró en su habitación y llamó al 911, temiendo por su vida porque su esposo acababa de asesinar a su amigo. La fiscalía terminó y ahora era el turno de Jarvis de interrogar a Sandy. Jarvis se acercó lentamente al estrado donde Sandy estaba sentada. Recapituló su testimonio. Le preguntó si sabía cuál era la pena por perjurio. Sandy parecía preocupada y asintió con la cabeza. Jarvis le dijo que necesitaba responder y ella le respondió tímidamente que sí, entendía. Jarvis le preguntó si tenía algo que quisiera agregar y Sandy respondió que no. Así que comenzó su interrogatorio. Le preguntó, ¿tuvo jugueteo con el señor Rumson el 27 de octubre de 2018, en su camioneta fuera de su casa después de que él la llevó de la fiesta a la que asistió esa noche? Recuerde, está bajo juramento. Sandy respondió tímidamente, sí. Jarvis luego preguntó, señora Risoner, ¿también realizó el mismo acto con el señor Rumson el 30 de octubre en el estacionamiento del Revolutions Nightclub, el 5 de noviembre en su coche estacionado en el Starlight Lounge, y nuevamente en su garaje justo antes de que ocurrieran los disparos? Sandy comenzó a llorar y sacudió la cabeza en señal de no, antes de esconder la cabeza en las manos. Jarvis le pidió de nuevo su respuesta. Sandy respondió, Jarvis fue directo al grano. Su señoría, solicito permiso para tratar a la señora Risoner como testigo hostil, y que por favor instruya a la testigo a responder. El juez Ferguson dijo, solicitud concedida. Señorita, entiendo el nivel de humillación que debe sentir, pero debe responder a la pregunta o la consideraré en desacato a este tribunal, y será encarcelada en la cárcel del condado hasta que cumpla con mis órdenes. ¿Está claro, señora Risoner? Sandy respondió, sí, su señoría. En cuanto a su pregunta, señor Jarvis, sí. Le preguntó si había tenido relaciones sexuales con el señor Rumson y ella respondió con vehemencia, no. Nunca tuve relaciones con el señor Rumson, jamás. Jarvis preguntó, y, sin embargo, ¿visitó el apartamento del señor Rumson en varias ocasiones? ¿Alguna vez pasó la noche allí? Sandy respondió, no, nunca. Jarvis continuó, ¿estás segura de que durante esas visitas nunca tuvo relaciones sexuales con el señor Rumson? Sí, estoy segura, solo fue jugueteo. Nunca tuve relaciones con él. Jarvis siguió, señora Risoner, admitió que realizó jugueteo en su garaje antes de los disparos. ¿No es cierto que estaba limpiando su asiento de coche cuando se produjeron los disparos fatales? ¿Y no estaba en posición de presenciar cómo ocurrió el tiroteo? Además, ¿no es cierto que nunca revisó sus mensajes donde habría descubierto que su esposo iba a estar en casa esa noche? Sandy dijo al tribunal que lo que Jarvis dijo era la verdad. Señora Risoner, no era su intención el 9 de noviembre hacer que el señor Rumson pasara la noche en su hogar. ¿Por qué había decidido tener relaciones con él? Sandy dudó y vaciló, pero finalmente respondió, sí. Jarvis preguntó, señora Risoner, ¿sabía que su esposo llevaba una pistola semiautomática Taurus de 9 milímetros para protección? Sandy respondió, sí, él tiene la pistola desde hace 2 años y casi siempre la llevaba consigo. Jarvis dijo, déjeme recapitular, señora Risoner. Usted ha mantenido durante más de 2 semanas una relación con la víctima, que ha sido corroborada por evidencia en vídeo y testimonios de testigos. La relación fue clandestina y usted se propuso deliberadamente engañar a su esposo y traicionar sus votos matrimoniales con la víctima. No revisó su buzón de voz en casa ni su correo electrónico, por lo que no estaba al tanto de que su esposo iba a estar en casa. Luego llevó a la víctima a su casa con el propósito de tener relaciones mientras su esposo estaba en el trabajo. ¿Es correcto? Sandy respondió que sí. Por su propia admisión, su esposo ha estado fuera de la ciudad con frecuencia durante este periodo y su único contacto con el señor Rumson fue durante esas ausencias. Por lo tanto, es poco probable que su esposo supiera sobre esta aventura, dado que hizo planes para celebrar con usted la noche en cuestión. Dado todo esto, los hechos en evidencia y su propio testimonio bajo juramento, ¿cómo puede estar segura de que mi cliente disparó al señor Rumson con premeditación y malicia cuando, según su propio testimonio, no pudo verlo?
La verdad es que los eventos que ocurrieron la noche del 9 de noviembre sucedieron tal como mi cliente los describió. ¿Que él simplemente disparó a quien creía ser un intruso que entraba en su hogar? Sandy respondió, sí, es posible. Diría que incluso es probable, señora Risoner. Objeción, su señoría. El señor Jarvis está guiando a la testigo, dijo la fiscal. Jarvis respondió antes de que el juez pudiera decidir, retiro mi pregunta anterior, su señoría. El juez instruyó al jurado a ignorar la pregunta. Jarvis continuó, señora Risoner, un par de preguntas finales. Usted estuvo en el garaje durante varios minutos después de llegar a casa y después de enviar al acusado adelante. La camioneta de su esposo estaba estacionada en su lugar habitual en el garaje. ¿Es correcto? Sí, respondió Sandy. Jarvis luego preguntó, si su camioneta estaba en el garaje. Entonces debió haber sospechado al menos que su esposo estaba en casa. Usted testificó que sabía que él llevaba una pistola para protección y que, según varias versiones y su propia declaración, él no tenía conocimiento previo de su aventura con la víctima. Si sospechaba la remota posibilidad de que su esposo estuviera en la residencia y sabía que él respondería a un intruso, ¿no es esa la razón por la que insistió en que su amante entrara en la casa? ¿Que de hecho orquestó la muerte de su amante? Objeción, gritó la fiscal. El juez Ferguson dijo, sostenido. Señor Jarvis, no toleraré teatro barato en mi sala de audiencias. El jurado desestimará esa pregunta final. Jarvis simplemente respondió, pido disculpas al tribunal, su señoría, y retiro la pregunta. No tengo más preguntas. La fiscal parecía algo desconcertada mientras descansaba su caso. El juez Ferguson solicitó un receso para el almuerzo, eran las 11:30 de la mañana. Me llevaron a la sala de conferencias donde estaban mamá y papá. Me trajeron un gigantesco sándwich de Jimbos Deli y lo devoré mientras Jarvis me contaba sobre la serie de testigos de carácter que se presentarían y que presentaría las cintas de los dos clubes, así como el testimonio de los testigos. Mientras comía el último trozo de mi sándwich, pensé en cuánto quería que todo esto terminara de una vez por todas. De vuelta en la corte, hubo una serie de testigos que atestiguaron mi carácter como un hombre fino y decente y un supervisor justo y razonable. El capataz de Larsen, Bill Gobert, testificó que podría haber despedido a Rumson en el acto, pero solicitó que se le advirtiera sobre su comportamiento inapropiado y nada más ocurrió ese día, salvo su advertencia a Rumson. Sam testificó sobre mi llegada y cómo trabajamos para terminar el trabajo. Lamentó cómo compré el almuerzo para todo el equipo, y le di $500 para comprar bebidas una vez que el equipo llegara a casa para celebrar, y cómo arregló un pequeño autobús alquilado para asegurarse de que todos llegaran a casa con seguridad. Agregó que sabía de mis planes para ir a casa y celebrar llevándola a Sandy a cenar. Connie testificó que estaba extasiado cuando la llamé y le pedí que hiciera reservaciones para la cena en el último minuto. Le contó a Jarvis sobre la orden de champán en el restaurante, y la entrega de rosas a nuestra casa para celebrar el bono y la promoción que gané. También le contó sobre el certificado de regalo de $500 para ella y su esposo, que utilizaron para celebrar su 25º aniversario. Jarvis luego presentó las cintas de vídeo como evidencia y tuvo a los testigos para testificar. A las 3 de la tarde terminó. El juez solicitó un receso y dijo a los abogados que los argumentos de cierre comenzarían a las 9 de la mañana. Fui esposado y regresado a mi celda del condado. Esa noche, después de forzarme a comer una comida casi incomible, me acosté en mi cama. Me di cuenta de que mi futuro entero se decidiría pronto. Pensé que Jarvis había hecho un excelente trabajo, pero me preguntaba si sería suficiente. Pronto un sueño inquieto consumió mi mente y cuerpo cansados. A la mañana siguiente, Angela Casquenette resumió su caso. Su argumento fue que, aunque el caso se basaba en su mayoría en evidencia circunstancial, había demasiadas coincidencias para que cualquier persona razonable creyera que el tiroteo de David Rumson fuera cualquier cosa excepto una trama fría y calculada para deshacerse de la amante de su esposa de forma permanente. La evidencia y el testimonio escuchado no dejaban ninguna duda razonable de que se trataba de un homicidio y que, ustedes, el jurado, debían devolver un veredicto de culpabilidad por asesinato capital. Sin embargo, Jarvis había destruido efectivamente la credibilidad del testimonio de Sandy, y me había presentado como una víctima a los ojos del jurado. Su resumen no mencionó directamente a Sandy ni su testimonio, y hasta yo podía ver que el caso contundente que ella había imaginado al inicio del juicio estaba prácticamente perdido. Jarvis atacó el trabajo policial descuidado, la evidencia negligente que demostró que el testigo, en realidad, no había presenciado nada. Citó la inestabilidad del relato de Sandy sobre el tiroteo y agregó que, mi cliente dio una representación precisa de los eventos, y eso fue respaldado por la evidencia y el testimonio de numerosos testigos. Continuó diciendo que el caso de la fiscalía tenía más agujeros que un bloque de queso suizo. El testigo era poco confiable y la evidencia circunstancial apoyaba a su cliente. Por lo tanto, existía suficiente duda razonable, y habiendo establecido indiscutiblemente tal duda,
No tenían otra opción que absolver a su cliente de asesinato capital. Concluyó que, aunque el tiroteo del señor Rumson fue tanto trágico como evitable, su cliente simplemente estaba defendiendo su vida y su hogar. El jurado comenzó sus deliberaciones a las 10:05 de la mañana. El veredicto estuvo listo a las 3:15 de la tarde. Fui regresado desde la sala de conferencias para conocer mi destino. El jurado entró a las 3:25 de la tarde y el juez Ferguson entró y convocó a la corte a las 3:27 de la tarde. El alguacil le entregó el veredicto y él lo leyó antes de devolverlo a la presidenta del jurado. Su señoría me ordenó que me pusiera de pie y Jarvis se levantó conmigo. El juez Ferguson preguntó, «Señora presidenta, ¿han llegado a un veredicto?» Ella se levantó y dijo, «Nosotros, el jurado en el caso de asesinato capital en primer grado, encontramos al acusado, Henry Andrew Rissoner, no culpable». El juez Ferguson agradeció al jurado por su servicio y los despidió. Luego se dirigió a mí y dijo, «Señor Rissoner, le recomiendo que busque algún tipo de asesoramiento para ayudarle a lidiar con el estrés de haber quitado una vida. Aunque haya sido justificado, ha demostrado ser difícil de sobrellevar. Especialmente dado que este tiroteo involucró circunstancias imprevisibles que llevaron a la pérdida de la vida de un hombre inocente, lo que ha agravado el estrés y la culpa. Dada la naturaleza trágica de este tiroteo y el otro trauma involucrado, espero que busque ayuda y encuentre un grado de paz y estabilidad en su vida. Queda liberado de la cárcel del condado y será puesto en libertad inmediatamente. Estará en casa a tiempo para la cena. El caso queda desestimado. Dejé todo lo que había traído conmigo y usé el traje que llevaba puesto para regresar a casa. Noté que Sandy no apareció en la corte después de los argumentos de cierre. No podía lidiar con el desastre en el que se había convertido mi matrimonio. Mamá y papá me recogieron fuera del puerto de salida una vez más como un hombre libre. Todo lo que quería era comer algo de comida real, tomar una cerveza bien fría y dormir. Me llevaron a casa con ellos. Mañana quería celebrar y al día siguiente llorar todo lo que se había perdido. Dave Rumson era un despreciable, pero su seducción de mi esposa y su relación barata no merecían una sentencia de muerte. Mi familia y amigos, menos Sandy, vinieron a felicitarme con una barbacoa de primera categoría y mucha cerveza. Estaba realmente agradecido por todo su apoyo y buenos deseos. Al día siguiente, visité a la familia de Dave Rumson y les dije cuánto lo sentía por lo que había sucedido. Me aseguraron que, aunque extrañaban a su hijo, entendían el trágico curso de los eventos que me llevó a disparar y herir mortalmente a su hijo. Su padre dijo que él habría hecho lo mismo si alguien hubiera entrado en su casa de manera similar. Sabía que su muerte había sido una carga para su familia. Antes de irme, les entregué un cheque junto con mis disculpas finales. Papá me pagó durante todo el tiempo que estuve en la cárcel y había mantenido a Sandy alejada de ese dinero. Tomé un par de semanas para recuperarme y adaptarme al mundo antes de regresar al trabajo. Fui a la cabaña en el lago Massabebe para un poco de soledad y pesca. Acababa de regresar del lago debido a que se acercaban nubes de tormenta inesperadas. Entré en la cabaña justo antes de que comenzara la lluvia. Me quité la chaqueta y el chaleco de pesca, y al girarme hacia la sala principal, la vi. Sandy estaba sentada en el sofá. Noté que había perdido peso y se veía algo demacrada, mientras que era obvio por sus ojos enrojecidos y sus mejillas manchadas de lágrimas que había estado llorando. Mientras estaba allí, le tomó un momento notar que había entrado en la cabaña por la puerta trasera y mirarme. Tenía una expresión de ciervo atrapado en los faros y, sea cual fuera la razón que había compelido su presencia, era dolorosamente obvio que su determinación se había desvanecido y, si pudiera, habría salido corriendo de la habitación y se habría lanzado al tormentón. Estaba paralizada por el miedo. De repente, un gran rayo cayó sobre un árbol a unos 100 metros de la cabaña y el trueno que siguió sacudió las paredes. Sandy saltó y corrió hacia mí, abrazándome. Instintivamente correspondí su abrazo y la sostuve hasta que dejó de temblar. La tormenta pasó rápidamente por la zona y, a medida que el trueno comenzaba a desvanecerse a lo lejos en el lago, la solté y la senté de nuevo en el sofá. Rompí el hielo y pregunté, «Sandy, ¿por qué estás aquí?» Ella me miró con sus grandes ojos azules y dijo, «Henry, quería disculparme». La miré incrédulo, pensando que después de todo lo que había pasado, ella tuviera la osadía de creer que «lo siento» haría las cosas mejor, o la audacia de intentar disculparse. Le pregunté, «¿Por qué quieres disculparte? ¿Por no entender que yo sufrí tanto o más que tú cuando tuve que trabajar en el extranjero?» Lo hice, por cierto, para la familia que habíamos planeado formar. ¿Sientes pena por romper nuestros votos matrimoniales para tener relaciones con David Rumson? ¿Sientes pena por haberte puesto en riesgo de ser descubierta? ¿Sientes pena porque maté a tu novio o planeabas que él fuera asesinado por mi mano, y que yo acabara en prisión de por vida? Ella lloró, «No, te amo, Henry». Sorprendido, respondí, «¿Me amabas tanto que tuviste un romance con uno de nuestros empleados? ¿Me amabas tanto como para creer que cometí un asesinato?»
¿Me amabas tanto que te negaste a hablar conmigo? ¿Era amor lo que te llevó a testificar en mi contra? ¿Eres simplemente misándrica o solo yo te repugno y odias tanto? Nunca le diste al hombre que decías amar el beneficio de la duda. Nunca te molestaste en escuchar mi versión de las cosas. Querías que pasara el resto de mi vida tras las rejas y hiciste todo lo posible para lograrlo. Sea lo que sea, el amor nunca estuvo involucrado en la ecuación y eso se probó más allá de una duda razonable. Lárgate, la próxima vez que te vea será en la corte de divorcio. Salí por la puerta trasera. Un arco iris apareció sobre el lago mientras reflexionaba sobre los 2 años pasados, años llenos de miseria, traición y miedo. El arco iris significaba que una puerta se había cerrado y que, quizás, algún día se abriría otra. Me dirigí a hacer un poco de pesca por la tarde. Finalmente, tanto literal como metafóricamente, la tormenta había pasado. No podía creer lo que Henry acababa de decirme. Me quedé en shock mientras él salía por la puerta trasera y escuchaba el motor del bote encenderse, y la hélice agitar el agua del lago mientras Henry me dejaba atrás. Después de un rato, me di cuenta de que mi matrimonio había terminado, así que me levanté y salí por la puerta principal. El gran roble aún humeaba, reducido a cenizas, simbólico de mi matrimonio. Mientras conducía de regreso a la ciudad, reflexioné sobre lo que había sucedido. Me había llenado tanto de ira hacia mi esposo, que permití que me hiciera creer que él había ignorado mis necesidades y deseos. Dejé que mi ira y soledad se agrandaran. Fui a esa fiesta de Halloween llena de rabia y bebí tanto que mis inhibiciones se redujeron a un punto en el que me permití engañar a mi esposo. Continué engañándolo y creí que estaba justificado dada la forma en que me había sido maltratada. Llevé a mi amante a nuestra casa y planeé acostarme con él en nuestra cama matrimonial. Acababa de terminar con Dave y estaba tan absorta en mí misma que ni siquiera noté el camión de Henry en el garaje. Entré en pánico cuando escuché los disparos y corrí hacia la casa. Me culpé a mí misma, pero mi culpa rápidamente se transformó en ira y acusé a mi esposo de asesinato. Para ocultar mi culpa y vergüenza, continué echándole la culpa, acusándolo y hasta intenté que fuera hallado culpable, para evitar mi propia complicidad en los eventos que se desarrollaron aquella trágica noche de noviembre. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, cuando entendí que amaba a mi esposo, era demasiado tarde. Mientras David Ramsey murió de manera trágica y accidental, yo había asesinado mi matrimonio. ¿Por qué intenté enmendar las cosas? Nada podía excusar mi comportamiento. Me acerqué al puente donde el río Mononouki se une al lago Masabeepee. Decidí someterme a juicio mientras me detenía en medio del puente. Me declaré culpable y me sentencié a muerte. Salí del auto y me subí a la estructura de acero del viejo puente. Miré al cielo y pedí perdón por mis pecados pasados y presentes. El sol se estaba desvaneciendo lentamente cuando salté de la superestructura, y me lancé al agua helada que se originaba en los manantiales de montaña que alimentaban el lago. La oscuridad me envolvió mientras descendía a las profundidades del agua espesa, preparándome para rendirme en un fin misericordioso. Decidí llevar el bote a los muelles del pequeño puerto para reabastecerme y comprar algunos víveres. Estaba entrando en la zona Sinwak cuando vi una figura de pie en lo alto de la superestructura del puente, de los años 20 que cruzaba el afluente. De repente, el cuerpo saltó desde el puente y se precipitó hacia el agua fría. Aceleré el bote y llegué rápidamente al lugar donde el cuerpo había entrado al agua. Busqué sin poder encontrar a la persona. Casi instantáneamente me di cuenta de que era Sandy. Llamé al 911, buscaron sin cesar. Fui colocado en una custodia psiquiátrica y posteriormente se me ordenó terapia para tratar mi depresión y ayudarme a lidiar con ello. Pasé 6 meses en tratamiento, pero salí con una comprensión de lo que había sucedido, algo de perspectiva sobre por qué lo hizo, y mecanismos de afrontamiento para aceptar y seguir adelante. Sentí poca ira hacia ella. Estaba decepcionado por la superficialidad que mostró al involucrarse con Rumson, y en su mayoría, me sentía profundamente triste por el resultado y una enorme sensación de pérdida. El juez Ferguson resultó ser un hombre verdaderamente sabio. Se dio cuenta de que necesitaba ayuda antes de que yo mismo lo hiciera. He permanecido soltero. Quería resolver mis problemas. En este momento, la idea de amar y confiar en otra mujer es difícil de imaginar. No puedo quejarme, estoy verdaderamente e incondicionalmente amado por mis padres. Sin ellos, habría estado encerrado con la llave tirada. Me han brindado apoyo emocional y financiero durante toda esta odisea. Tomé el control de la división del hogar el año pasado y también soy vicepresidente de la empresa. Tengo grandes amigos. Pesco, navego, cazo, asisto a barbacoas y superviso el picnic de la empresa y la fiesta de Navidad. Mi calendario social está bastante lleno. Envié a mamá y papá de viaje alrededor del mundo como regalo de Navidad este año. También quería agradecerles por todo lo que han hecho por mí y siempre han sido para mí. Cuidé la tienda mientras ellos estaban fuera.
Recientemente, conocí a una mujer llamada Amelia que, como yo, tiene problemas de confianza. La conocí mientras esperaba para una sesión de terapia. Ella estaba allí para reunirse con su grupo de apoyo. Hasta ahora, solo hemos tomado café, pero he sentido una chispa. Sabía que estaba lejos de estar lista para una nueva relación, pero le pedí que cenara conmigo el otro día. Y ella aceptó. Debo cerrar completamente la puerta a mi pasado. ¿Cuánto tiempo tomará? Si es que alguna vez sucede, sigue siendo incierto. Si ese día llega, entonces quizás esa segunda puerta finalmente pueda abrirse. Solo el tiempo lo dirá. Sandy se juzgó a sí misma por todo lo que había sucedido, tirándose al agua. Su cuerpo no fue encontrado a pesar de las incesantes búsquedas. Henry tuvo que ir a terapia para poder afrontar todo lo que había pasado. Desde el momento en el que volvió a su casa y encontró una figura extraña en su garaje, hasta el momento donde Sandy pierde la vida tirándose al agua. Si la historia te ha parecido interesante, déjanos un me gusta y suscríbete al canal.